Artículo 14. La administración del patrimonio de la IP Cristopé estará a cargo de la Asamblea General. Teóricamente, sin embargo, el Departamento de Bienes y Finanzas llevará a su cargo prácticamente. O sea, en la práctica lo que va a hacer es el Departamento de Bienes y Finanzas. Tiene que ver cuántas propiedades tiene la IP Cristopé, ¿ya? ¿Cómo está compuesto ese patrimonio? El departamento debe informar a la Asamblea General todo detalle por lo mínimo una vez al año por medio de la auditoría interna y de la auditoría pública si sea necesario. En eso estamos muy descuidados. Ya todavía no se está haciendo bien en este aspecto. Esperamos mejorar. En el artículo 15 dice, el patrimonio de la IP Cristopé de ningún modo podrá ser distribuido con fines de lucro, ni entre sus miembros en forma directa o indirecta, que nunca deben ser susceptibles de devolución en conformidad con la ley. ¿Ya? Entonces, esto de que no se puede vender, ¿no? Para fines personales. El patrimonio que, o sea, un terreno, un bien que está registrado a nombre de la IP Cristo P, eso no puede ser que los miembros se junten y se lo vendemos. ¿Qué tal si lo vendemos en la iglesia de Chillón y nos repartimos todos un poquito, un poquito? Ya, dicen, no, no se puede hacer eso, ¿ya? Bien, continuamos. Estamos en el artículo 16. Una congregación entera, dice, una parte o la mayor parte de la congregación que se aparte, total o parcialmente, de los artículos, de la doctrina o de los fines o de los principios de esta Constitución, no tendrá derecho a usar, a devolver ni utilizar el patrimonio perteneciente a la IP Cristo P. Bueno, no está acá nuestro hermano Alexis, ¿verdad? Porque podría ser de que un grupo de hermanos deciden salirse de una congregación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no están de acuerdo en algunas doctrinas de la IP Cristo P, no están de acuerdo, digamos, con nuestra constitución, o ellos tienen otro principio. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer ese grupo? Ese grupo debe de salir, ¿no? Porque la propiedad está registrada a nombre de la IP Cristopén. O sea, ellos no pueden reclamar, ¿no? No pueden seguir utilizando el patrimonio. Esa propiedad no lo pueden hacer. Deben de salir ellos, ¿ya? ¿Entendido? Entonces, cualquiera de ustedes también, o nosotros los pastores, cualquier pastor, ¿no? Que no esté de acuerdo con lo que la Constitución dice, entonces, y puede ser una parte o la mayoría de una congregación o toda una congregación, pero la idea es de que la propiedad sigue siendo de la IP Cristo P. Estos miembros deben de dejar. No pueden decir, nosotros es nuestro. No, eso pertenece a la IP Cristo P. La IP Cristo P es una institución que está registrada. Entonces, eso no lo pueden llevar los miembros. ¿Ya? Continuamos. Ahora pasamos al de los miembros. A ver, empezamos con el puntual. Carlos Enrique García, ¿puedes leer el artículo 17? Ok, listo, ahí voy. Artículo 17. Los miembros de la IP Cristo P son creyentes al Trino Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, llamados cristianos o santos, y los asistentes constantes al culto público con buena confesión de fe y conducta, y podrían gozar entrar al ambiente y lugar de la IP Cristo P gratuitamente y el compañerismo en el culto público y el ministerio de la Iglesia, en salvo el caso de no cumplir sus deberes en conformidad del reglamento interno. ¿Ya? Entonces, todos aquellos creyentes, ¿no? Miembros de la IP Cristo P tienen acceso libre, pues, a los ambientes de la
propiedad, ¿no? Que es donde se van a reunir. Entonces, si yo soy miembro de Monte Sinaí, entonces estoy confesando públicamente mi fe en Cristo, no vengo a hacer problemas ni dificultades, entonces gratuitamente ingreso, ¿no? A este recinto y voy a adorar a Dios y voy a tener compañerismo con otros creyentes y también voy a ejercer mi ministerio juntamente con estos hermanos, ¿no? Ya, ahora, si en caso no hago, me comporto mal o estoy tratando de hacer disensión, es otra cosa ya, ¿no? Pero normalmente los cristianos son todos aquellos que confiesan que Jesucristo es su Señor y Salvador y creen en el Dios Trino. Sigamos, ¿ya? A ver, ahora vamos a pedir al otro puntual, nuestro hermano Julio Blas. Díganos el artículo 18, ¿qué menciona? Le dice, habrán cuatro clases de miembros. Primer miembro, miembros registrados o inherentes. Son todos los que han sido aceptados por el consistorio por su pedido por la asistencia constante a la reunión ordinaria, más de 6 meses y registrados en el libro de miembros inherentes. No tienen voz ni voto, sino solo respetar la Constitución, el reglamento interno y el orden en la iglesia. Muy bien. Entonces, tenemos cuatro clases de miembros por el momento, ¿ya? Actualmente, pero se está revisando nuestra constitución y entonces va a variar. Pero actualmente tenemos cuatro clases de miembros. Un primer miembro es los registrados o adherentes, ¿ya? Entonces, son creyentes o personas que están viniendo, ¿no? Más o menos más de 6 meses, y entonces ellos voluntariamente desean participar, se portan bien, son respetuosos, no están produciendo conflicto, ni división, ni nada por el estilo, respetan las normas de la iglesia, respetan nuestra constitución, entonces ellos pueden ser registrados en el libro de miembros adherentes, ¿ya? Entonces, este es un libro ya, ¿no? Hay un libro donde se va a registrar a estos miembros, ¿no? Algunos son visitantes que vienen, se escuchan, ¿no? Buen tiempo. Hay otros ya que han aceptado a Jesucristo, entonces, en ese proceso, ¿no? En ese tiempo de asistencia, conocen a Jesucristo. Bien, este es un primer tipo, ¿ya? O clase de miembro. Ellos no tienen voz ni voto. Segundo tipo de miembro. A ver, sigue nuestro hermano Julio, por favor. Ya, miembros bautizados son todos los creyentes convertidos a Cristo y que hayan confesado su fe públicamente por el bautismo de niñez, reafirmación de fe y por transferencia de membresía mediante carta de transferencia y registros en el libro de miembros bautizados. Ellos tienen derecho a participar a la cena del Señor y culto público y todas las reuniones regulares de la iglesia. Sus deberes serán dar un buen testimonio de Sigue. un buen De- testimonio, su fe, respetar y creer toda la norma de la iglesia, como tanto todo el credo y doctrina, así las autoridades de la organización de la iglesia. Se dan cuenta que a la hora de hacer la lectura hay algunos como trabas, ¿no? Como que uno va perdiendo el sentido. Eso estamos corrigiendo también la redacción, ¿ya? Entonces estamos corrigiendo la redacción como también el contenido, ¿no? Ya estos más de 20 años de experiencia ya en la IP Cristo P, entonces tenemos que ir mejorando, ¿no? Nuestra constitución también por el mismo hecho de haber estado sirviendo al Señor. Pues bien, entonces el segundo tipo de miembro, ¿no? La segunda clase de miembros son los miembros bautizados. Dicen, son aquellos que han confesado su fe públicamente a través del bautismo. ¿Quiénes más pertenece acá? Los niños que han sido bautizados. ¿Quiénes más? ¿No? Los que han hecho su reafirmación de fe. O sea, hay niños hay personas, perdón, que de niños han sido bautizados
y ya llegan más o menos a la adolescencia o a los 18 años o mayoría de edad o juventud. Entonces ellos ya confiesan su fe, reafirman su fe de que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Entonces ellos también ingresan a este tipo, ya, a este libro que va a ser registrado como miembros. También ingresan quienes, personas que han venido por transferencia, es decir, supongamos, ¿no?, que nuestro hermano Carlos Enrique García se viene a vivir a San Juan del Lurigancho y ahí acá también va a trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, él va a asistir a una congregación acá, ¿no? Entonces, este hermano, entonces, tiene que pedir su carta de transferencia de su iglesia donde él ha estado asistiendo, donde ha sido bautizado, ¿no? Entonces, con su carta de transferencia viene a otra congregación de acá de San Juan del Lurigancho, donde él va a ser miembro. A ellos se llaman transferencia. Entonces, ahí, aquellos que han sido bautizados ya públicamente, adultos o jóvenes, también pertenecen a este grupo. Los niños también pertenecen a este grupo de bautizados, a aquellos que ya en su mayoría de edad, ellos hacen reafirmación de su fe, ¿no? Salen públicamente y dicen, yo hermanos, ahora ya no estoy en la fe de mis padres, sino confío, ¿no?, en Jesucristo, en mi Señor y Salvador. Yo ahora por mi fe, ¿no?, en Cristo Jesús, confieso que soy salvo, ¿no? Y el por transferencia también, o sea, cuando un creyente viene de otra congregación. ¿Cuáles son sus derechos? Dice de participar de la cena del Señor y del culto público y de todas las reuniones que pueda haber. Su deber es dar buen testimonio, ¿no? Se supone que cree en el Señor Jesucristo y además creer toda lo que tenemos a nosotros como eh, institución, respetar nuestros reglamentos también. Pues bien, entonces estos son nuestros miembros bautizados. Sigamos con nuestro hermano Julio, el tercer tipo de miembro. Miembros dedicados serán todos los miembros que han dedicado su fe y conducta a Dios en la iglesia después de un mínimo de 6 meses de ser miembros bautizados por medio de la ceremonia de la dedicación y registrados en el libro de miembros dedicados, cuyo derecho serán ser miembros de la asamblea de la congregación, teniendo voz, voto, incluyendo todos los derechos de los bautizados. Sus deberes son aportar los diezmos, ofrendas a la iglesia local, cumpliendo con las disposiciones de la Constitución, declaración de doctrina, reglamentos internos y los acuerdos que aprueban los órganos competentes. Podrán gozar a ser elegidos o llamados los diáconos en prueba, los maestros de la escuela de la iglesia, los miembros directivos de las ligas correspondientes de la iglesia y podrán ser miembros de coro y oculto y alumnos de instituciones bíblicas. Deberán ser mayores de 18 años de edad. Gracias. Entonces ya llegó nuestra hermana Leila, está con nosotros. Bien, alguien más ingresó. Bien. Entonces estamos en el tercer tipo de miembros, los miembros dedicados, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto, ¿no?, de que al leer el de los miembros adherentes o miembros registrados, ahí se menciona de que ellos no tienen voz ni voto, pero a la hora del bautismo que hemos leído, no, ellos qué tienen, voz o voto, no dice nada, ¿no? Hay un vacío. Pero más adelante sí nos va a mencionar, pero debería decir si está mencionándose, ¿no? Ahora en los miembros dedicados dice que ellos sí tienen voz y voto, ¿no? Ahora, ¿cuándo se llega a ser dedicado? Después de 6 meses de que la persona se ha bautizado. Es una persona que está participando en los diezmos, las ofrendas, es respetuoso con respecto también a la Constitución, a la doctrina que tenemos, que profesamos, los reglamentos internos, y ellos también pueden ser llamados, ¿qué cosa? Pueden ser ya elegidos como diáconos en prueba, maestros de la escuela dominical o cualquier maestro de cualquier lugar.
También pueden ser directivos de las ligas que tenemos dentro de la iglesia, ¿no? También miembros de coro o alumnos de institutos bíblicos. Estos tienen que ser ya mayores de 18 años. Prácticamente, hermanos, estos son los miembros propios, ¿no? Identificados ya con la IP Cristo P. En el caso de los adherentes o registrados, todavía no, ¿no? Ellos están ingresando recién. Los bautizados, ellos tienen solamente voz, pero pueden participar en la reunión o asamblea que se pueda tener, pero solamente tienen voz, no tienen voto, ¿ya? Vamos al cuarto tipo o clase de miembro. A ver, hermano, continuamos con nuestro hermano Julio. Ya. Miembros ministeriales serán solo los que comprometen su Compromete. vida sí, serán solo los que comprometen su vida al ministerio por el llamamiento de Dios y por su propia voluntad para ser buen colaborador del pastor. Por los, por los, me- por los menos, dice, por los Por menos lo 2 años. menos, 2 años después de ser miembros dedicados, cumpliendo sus deberes fielmente. sí, sigue. Ya. Por medio de la ceremonia de voto y registrados en el libro de miembros ministeriales. Ellos podrán gozar de ser elegidos o llamados como presbítero o, o diré, presbítero o presbítera, diácono, predicador, Diaconisa, evangelista, misionero o misionera, seminarista o candidato, pastor o ayudante del pastor, etcétera. Dice. ya. Entonces, viene la cuarta clase de miembros que también tiene que haber un libro donde se tiene que registrar, ¿ya? Y se llama el libro de los miembros ministeriales. ¿Quiénes son estos miembros ministeriales? Son hermanos que después de haber sido miembros dedicados, después de 2 años, más o menos, ¿no? De 2 años para arriba, ya es un miembro dedicado, entonces pasa, puede ser este hermano, ya puede ser elegido como presbítero o anciano. Dentro de nuestra denominación hay presbíteros y presbíteras. También hay diáconos y diaconisas. Puede haber predicador o predicadora, puede haber evangelista, puede haber misionero o misionera, seminarista, ¿no? Candidato o candidata a pastor o ayudante de pastor, etcétera. ¿Ya? Entonces, la idea está de que las personas que van a estar en el ministerio no sean personas neófitas, nuevos, ¿no? Que ni bien llegan y entonces inmediatamente se le dan responsabilidades importantes dentro de la congregación. Entonces se dan cuenta de que Pastores, una entonces persona, los seminaristas somos miembros ministeriales. sí, 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 sí. Entonces, una persona llega por primera vez, debe pasar más o menos unos 6 meses de asistencia y se inscribe, ¿no? Dentro del libro de adherentes. Pues bien, ahora o registrados. Luego él puede bautizarse, ¿no? Debe pasar otros 6 meses para que pueda ser un miembro, digamos, dentro de la lista de los bautizados, ¿no? Y luego llegar a ser dedicado. De dedicado tiene que pasar 2 años. Entonces, más o menos estamos viendo que como mínimo 3 años, más o menos, para que alguien pueda llegar a ser un líder, digamos, un ministro dentro de nuestra congregación local. Y esto ayuda porque cuando una persona nueva ingresa y se le da responsabilidades, eh, como la Biblia dice, ¿no? De que no sea un neófito, no sea un nuevo el que tenga que tomar responsabilidades mayores dentro de la iglesia. Bien, ¿alguna pregunta? Pastor, con respecto a los miembros dedicados, ¿la Constitución tiene contemplado el tema de la edad? ¿Se va a quedar en 18 años o tienen contemplado hacer un cambio ahí? El micrófono, pastor.
Su micrófono, pastor. Pastor, su micrófono está apagado. Ahora sí. Sí, decía que es de 18 años para arriba. No hay variación. Hay en algunas iglesias, quizás por la necesidad que faltan obreros, hay jóvenes o adolescentes que los involucran en el trabajo, por ejemplo, de escuela dominical o como parte del coro, ¿no? De la iglesia. Mm, sí, claro, ahí tendrá mayor trabajo los del consistorio para velar, cuidar, ¿no? Hacer un seguimiento. Pero siempre hay excepciones, ¿no? Siempre hay excepciones, pero la regla es de que sea de 18 para arriba. Sí hay creyentes menores de edad que son muy responsables, muy consagrados, ¿no? La edad no nos hace ser responsables o más temerosos de Dios. Eso no, la edad no, digamos, no es determinante, ¿no? Pero por cuestiones de responsabilidad, ¿no? Porque una persona mayor de edad, eh, ya, ¿no? O sea, tiene, digamos, legalmente está reconocido, ¿no? Como una persona mayor de edad. Entonces, claro, internamente dentro de la iglesia se puede ver eso, ¿no? O sea, no podemos decir que como que tajantemente que no, ¿no? No puede, sí, sí, pero en toda regla hay excepciones, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta o observación con respecto a estos tipos de 4 miembros que tenemos? ¿Ya? Prácticamente los miembros formales son los miembros miembros dedicados, porque los miembros dedicados son personas que ya también están aportando económicamente. Hay muchos jóvenes que a esa edad no pueden sostener, no tienen, ¿no? Entonces, por eso también se pone de 18 años. Pero como también digo, hay jovencitos que ellos también trabajan desde muy adolescentes, son hábiles, están trabajando en diferentes cosas, podrán ser, digamos, contribuir también económicamente, con sus ofrendas, con sus diezmos, ¿no? Porque para ser un líder dentro de la iglesia es importante cumplir con nuestros deberes, ¿no? Ser un ejemplo en todo lo que la vida cristiana tenemos que, ante Dios, profesar o practicar también, ¿no? Bien, ¿está claro, hermanos? ¿Ya? 4 tipos de miembros. Miembros registrados, miembros bautizados, miembros dedicados y miembros ministeriales. Vayamos entonces a continuar con el artículo siguiente. Oficios de membresía. Bien, vamos a pedir a nuestro hermano, otro hermano que ingresó puntual, nuestro hermano Leoncio. ¿Está despierto? Hermano Leoncio, Pastor, acá estamos. muy bien. ¿Puede leer el artículo 19, hermano? Ya. Oficios de membresía. Bautismo. Todos los creyentes que expresen y confiesen por su propia cuenta gozarán el sacramento del bautismo. Deberán aprobar los exámenes del consistorio y podrán ser miembros de la iglesia. Ya, siguiente, letra A. Ya. Bautismo de niñez. Todos los niños de los creyentes gozarán el bautismo por la solicitud de sus padres bautizados, de ambas o de una parte de sus padres. Transferencia. La B. En el caso de que los miembros no pueden asistir a la iglesia local más de 6 meses por trasladar su residencia a otro lugar o por otra causa, el consistorio entregará la carta de transferencia por la solicitud del interesado. Él o ella llevará la carta de transferencia a la congregación donde va a asistir. El consistorio correspondiente recién lo considerará como miembro de la iglesia y lo avisará a la iglesia local y lo registrará Siga, hermano, siga. oficio, En el libro, en el libro de la membresía correspondiente. Ningún miembro puede tener dos membresías a la vez.
C. Reafirmación de fe. En el caso de no traer la carta de transferencia o que los bautizados de niñez quieren confesar su fe por su propia boca, el consistorio puede llevar el oficio de la reafirmación de fe por medio de una prueba. Serán considerados miembros bautizados. Ya está ahí nomás, que tome aire nuestro hermano, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, hermanos? ¿Ya? Nosotros como Iglesia Reformada practicamos el bautismo de niños, ¿Desde qué ¿ya? edad, pastor? A mí me preguntaron la vez pasada un papá, bueno, él no está mandando a su hijita a la escuela dominical, él ¿Ya? todavía no es de la religión, digamos, del evangelio, pero él, como está asistiendo a su hijita que tiene 9 años, quiere que la bauticen. ¿Cómo se le trataría? Porque acá habla de padres bautizados, ya, pues, ¿no? Claro, tenemos que explicarle eso, ¿no? De que, ¿por qué? El bautismo, a ver, para ordenar mis pensamientos. Nosotros sabemos que en América Latina siempre se ha considerado que todos los habitantes de América Latina son católicos romanos, ¿no? Eso es por un lado. Y entonces así vamos naciendo de generación en generación dentro del catolicismo. Entonces muchos todavía tienen ese en su mente, ¿no? De que el bautismo que profesa la iglesia presbiteriana es igualito que la iglesia católica romana. No es así. Nosotros como creyentes pedimos como requisito que uno, ¿ya? Mejor, ¿ya? Sería excelente el bautismo, que los dos padres sean cristianos. Pero basta que uno de ellos sea y entienda por qué. La Iglesia Católica Romana tiene como concepto que el bautismo de niños limpia, ¿no? El bautismo limpia del pecado original al niño o a la persona, ¿no? El caso de nosotros no. Para nosotros el bautismo no limpia el pecado. Para nosotros es un sello, ¿no? Que ese niño pertenece al pueblo de Dios. ¿Ya? O sea, el bautismo no le salva de sus pecados. Entonces, por la tradición católica romana, ¿no? Cuando un niño está enfermo, entonces dice, pues será porque no se ha bautizado. El espíritu demoníaco, los diablos le están atacando y si se muere, se va a ir al limbo. Pero como ya la Iglesia Católica ha dicho que ya no existe el limbo, entonces se irá al purgatorio esa criatura. Entonces, muchos padres quieren hablar del bautismo para sus hijos, no teniendo la fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el bautismo nuestro es el compromiso del papá y de la mamá de que van a cuidar a esa criatura, le van a enseñar la palabra de verdad a esa criatura, van a cuidar. No es un acto religioso más como lo realiza la Iglesia Católica Romana. No es así. Ese niño sí va a ser parte del pueblo de Dios, ¿no? Va a recibir las bendiciones del pueblo de Dios, pero los padres tienen que comprometerse ante Dios de que van a hacer todo lo posible, de que esa criatura crezca en el conocimiento de la palabra de Dios para que en el final ellos puedan decidir, tomar decidir creer en Jesucristo, ¿no? Reconocer sus faltas y ser un discípulo del Señor. La Iglesia Católica es como, ya a tal edad se cumplió el ritmo, ahora viene otra edad, el otro rito, y así, ¿no? No es así. Entonces, si los padres no son creyentes, entonces no se les puede aceptar, ya no es cumplir un rito, sino de que tienen que hacer el compromiso de que con su conducta, con su palabra, van a hacer todo lo posible que ese niño ame al Señor en el futuro. ¿No? O sea, no podemos ser piedra de tropiezo. Muchos hemos crecido en un cristianismo católico romano, pero ¿qué pasa, no? Sí, somos bautizados, nuestros padres también, pero son mujeriegos, son alcohólicos, etcétera de cosas, pecados que conocen, ¿no? Entonces, el caso nuestro, no. Los padres tienen que ser cristianos fieles que con su conducta van a influenciar a sus hijos para que ellos también amen y sigan al Señor. O sea, no es cualquier rito más, no. Pastor, ¿Ya? el Sí. hermano Leoncio dio un ejemplo pues de un niño de 9 años, ¿no? Sí, También en vida eterna hay un niño de 12 años que él ya desde los 5 años está en la escuela dominical, pero su papá, como dicen, no son cristianos.
Entonces el niño tiene el deseo de bautizarse, sus padres lo quieren bautizar en católico, pero él no quiere, él dice, no, yo me quiero bautizar en la iglesia Vida Eterna. Su Mm. mamá también ha venido a bueno, ha venido a la iglesia a preguntar si su hijo se le puede bautizar en vida eterna. Entonces, también sería el mismo caso, ¿no? Sí, sí, porque son niños que están sujetos a sus padres. Eh, Más bien, podría ser un motivo, ¿no es cierto?, de que a través de ese deseo, acá viene lo interesante y lo bueno de que hay al menos un interés de un padre de dejar ir a sus hijos a la iglesia, ¿no? Porque hay algunos que lo impiden, no quieren que vayan, quieren llevar a otra iglesia, ¿no? O prefieren que se vaya a jugar, pero que no vaya a ninguna iglesia. Pero puede ser un buen pretexto para enseñarles la palabra de Dios, ir, ¿no? A conversar o decir a los padres, vengan, vamos a llevar charlas sobre ello y ustedes también conozcan, ¿no? Sería una buena posibilidad de evangelización, porque muchas veces ha sucedido así, que a través de los niños, los padres han conocido a Jesucristo. Ese es mi ejemplo, pastor. Ya ven, Por medio sí, de mí, mis padres llegaron a los caminos del Señor. Y amén, ellos fueron gloria al los Señor, primeros en bautizarse. Yo me bauticé a amén. los 12. Bien, sí, 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 hay muchos ejemplos. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Entonces, dentro de nuestra denominación no puede haber alguien que diga, yo no estoy de acuerdo con el bautismo de niños, ¿no? Porque esto es parte de nuestra confesión. Entonces, tenemos que respetar. Si estamos dentro de esta familia de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo, entonces tenemos que respetar, ¿ya? Bien, ¿está claro la reafirmación de fe, hermanos? ¿Ya? ¿Está claro también la transferencia? La reafirmación de fe, pastor, si nos puede explicar. Yo tengo entendido que la reafirmación de fe lo hacen, por ejemplo, los niños que se bautizan siendo niños, ya cuando son adolescentes jóvenes, pueden hacer una reafirmación de fe, ¿verdad? Sí, 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 los niños ya, una vez que ya han crecido, entonces ellos tenemos que enseñarles, tenemos que animarles, ¿no? Que cuando ya están jovencitos, estos que han sido bautizados tienen que hacer su reafirmación de fe, nuestros jóvenes, ¿no? Eh, Muchos de ellos siguen asistiendo, pero no han hecho su reafirmación de fe. También dice acá la reafirmación, en el caso de no traer la carta de transferencia. Hay situaciones, por ejemplo, de que una persona conoció a Jesucristo de joven, ¿no es cierto? Por decir a los 20 años conoció a Jesucristo y de ahí de pronto se fue al mundo, ¿no? Por decir que vivía, por decirle en Arequipa, ¿no? Se fue al mundo, han pasado otros 20 años más, ha venido a Lima y resulta de que una campaña o asistió a una iglesia, qué sé yo, y ahí se ha reconciliado. Pero él ha sido bautizado, por decir, a los 20 años, ¿no? Ha sido bautizado. Entonces, y él, y ahora, ¿cómo lo vamos a bautizar de nuevo? No, no lo podemos, ¿no? Entonces, esa situación, por ejemplo, de esta persona que estoy mencionando, él no puede, ¿es bautizado? Sí, soy bautizado, pero me fui al mundo y ahora me he reconciliado con el Señor. No le podemos decir, ándate a Arequipa y trae tu carta de transferencia. ¿Comprende? Entonces, en este caso, esta persona, el consistorio va a tener una reunión, le va a hacer una prueba acerca de su fe, si realmente él se ha reconciliado con el Señor, y al final luego él va a hacer su reafirmación de fe. Hermanos, yo confieso que Jesucristo es el Señor, y ahora sí, ¿no? Y entonces se le acepta, se le recibe como un miembro bautizado. O sea, no solamente exclusivamente para los bautizados de niños, sino también situaciones así como les he mencionado. O sea, pues no le podemos bautizar Pastor, otra vez. pero ¿qué pasa? Por ejemplo, hay algunas denominaciones, no sé cómo es acá, que por ejemplo ya, el bautismo católico casi nadie creo, no sé si nosotros lo hacemos válido, pero en la mayoría de denominaciones no se hace válido el bautismo católico y y lo bautizan ya, pues no en el río y todo el tema. Pero en el caso de que venga, por ejemplo, una persona bautizada, no sé, digamos, en alguna otra denominación diferente a la nuestra,
sea mormón, no sé, sea de otra, ¿se bautiza o no se bautiza? Una persona Bueno, adulta que se haya bautizado en otra denominación. el- acá ya se recurre a, digamos, a un criterio pastoral, ¿no? Se conversa con la persona y si la persona, a mí me ha dado, ¿por qué? Porque hay que ver si han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente. Entonces, si un hermano viene, un hermano de Trujillo viene y se ha bautizado en la Iglesia Pentecostal Unida, entonces, por más que me traiga su transferencia, qué sé yo, entonces él se ha bautizado solo en el nombre de Jesús. O sea, no es en el bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Conforme a las Escrituras menciona. Entonces tendríamos que analizar, ¿ya? Bajo ese criterio pastoral de que, hermano, tú has sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si te dice no, ya, entonces es necesario que tú seas bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si de pronto otro, ¿no es cierto?, dice, sí, yo he sido bautizado en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora que conoces la palabra de Dios, ¿tú admites ese bautismo o lo rechazas? ¿No? Entonces, generalmente, ¿no? Muchas personas se han bautizado en la Iglesia Católica, entonces hay casos que dicen, hermanos, no, yo rechazo ese bautismo, no estoy de acuerdo. ¿No? Porque mis padres me bautizaron, yo no entendí nada, ni ellos me formaron en la palabra de Dios, ni nada, entonces no tiene valor. Y se bautiza dentro de la iglesia cristiana, ¿no? Bien, ya, muy bien. Pero hay quienes también son conscientes. Yo he tenido un caso así, ¿no? De una persona que se bautizó ya adolescente más o menos, y él estaba ya como cerca, estaba estudiando para ser este sacerdote. Y entonces él lo tenía claro, ¿no? Entonces él rechazó todo lo que es las vírgenes, los santos para él, pero su bautismo, entonces sí, se le hizo una reafirmación pública de su fe. Por eso le digo, esos son ya criterios pastorales que uno tiene que solucionar como consistorio, ¿no? Sí, hay congregaciones que inmediatamente dicen, no vale, aún de otra denominación, ¿no? No sé si seguirá todavía la iglesia del movimiento misionero mundial, que si un miembro de ellos que ha venido de otra iglesia pentecostal o de las asambleas de Dios o presbiteriana, entonces para ellos no validaban ese bautismo y hacían un rebautismo. ¿Ya? Entonces, como les digo, esos casos especiales, eso tiene ya un criterio pastoral que hay que solucionarlo con el miembro porque ya es un miembro adulto, ¿no? Que ha practicado. Pero en el caso de niños, sí es importante que los padres, mínimo uno de ellos sea creyente, porque el niño no solamente recibe un rito, ¿no? Una marca por ahí nada más y lo dejamos, no es así. Desde el punto de vista reformado, el bautismo de niños es muy importantísimo, ¿ya? Sigamos entonces con la letra D. Hermano Leoncio, puede continuar. Ya. Ceremonia de dedicación y voto. Será muy útil las ceremonias de la dedicación y, y voto para la membresía de la Iglesia Presbiteriana de Cristo del Perú. Estarán establecidas en el reglamento interno. Sí, siempre se hace una dedicación y un voto, ¿no? Para las personas que, por eso decimos, ¿no? Eh, lo que la vez pasada mencionaba nuestro hermano Alexis, pero si hay esto, si hay lo otro, Acá no. estoy pasando. Conociendo la doctrina, por eso, para todo pastor, para todo presbítero, se le toma el examen de la Constitución y nuestros reglamentos, no especialmente la Constitución. ¿Con qué finalidad? Para saber en dónde estoy ingresando.
¿Dónde voy a crecer como creyente? ¿No? ¿Qué profesa? Pero luego estar en un lugar y rechazar, por eso sirve la dedicación, ¿no? Me estoy dedicando que voy a servir al Señor en este lugar, estoy haciendo mi voto, ¿no? Que estoy de acuerdo con esta doctrina, ¿no? Entonces, no se puede estar dentro de una misma constitución, minando, ¿no es cierto? Atacando algo que ya está establecido, ¿no? Tenemos, por eso, y ustedes que van a en el futuro ser presbíteros o quizás pastores o evangelistas, entonces tienen que conocerlo para no tener ese problema, ¿no? De que después estar descontentos, que no me gusta, como si le hubiese engañado o como si les hubiese sorprendido. No es así. Todo miembro, toda persona tiene que conocer su constitución y entonces dice, ah, ya, sé qué cosa, yo no estoy de acuerdo, entonces doy un paso al costado, ¿no? O si no, digo, ah, ya, yo sé esto, muy bien, voy a respetar, ¿no? Y voy a defenderla también. Pues bien, continuamos. Letra E, sigue hermano Leoncio, hoy te voy a explotar. Letra E. Ya, muy bien. En el caso de no poder asistir a la iglesia por menos de 6 meses temporalmente, él o ella deberá pedir permiso y solicitar una carta o credencial al consistorio y la llevará al consistorio de la iglesia donde asiste. Él gozará su vida cristiana allí sin transferir su membresía. Muy bien. Esto también es otro importante, ¿no? Hay miembros que a veces se alejan y se van y después, y vienen luego campantes, ¿no? No es así. Dice, en el caso de no poder asistir a la iglesia por menos de 6 meses temporalmente, o él o ella debe de pedir permiso. Va a solicitar una carta, ¿no? O credencial y la va a llevar a la otra iglesia, ¿ya? Pero no se va a transferir su membresía, o sea, no va a ser. Va a decir, no, hermano, yo voy por 3 meses a tal lugar porque mi abuelita o mi papá es muy anciano y me toca cuidar y voy a estar 2 meses fuera de la iglesia. Pero hay miembros que a veces callados se van y uno no sabe, ¿no? ¿Qué ha pasado? No hay noticias. Entonces, si sabemos de que va a haber un miembro por su responsabilidad o por trabajo, quizás le ha salido un trabajo por 4 meses, 5 meses, ¿no? Es importante que comunique al consistorio, solicite una carta o una credencial que con eso va a ir a otra congregación, siempre y cuando sea un cristiano fiel. Porque si no es cristiano fiel, él, ya estoy lejos de mi iglesia, yeah, y vive su vida loca, ¿no? Nadie me ve, no están los hermanos, no están los alumnos del seminario que me van a ver, ya. Pero si es un cristiano, sí va a tener que preocuparse, ¿no? De dónde voy a asistir. Yo necesito una carta para que los hermanos de allá me acepten, que yo voy a asistir y no me miren como que soy un infiltrado, no un mundano, no, sino que también comparta yo la fe con otros hermanos, ¿ya? Está hablando de menos de 6 meses. A él no se le va a dar una carta de membresía, solo una carta, ¿no? Eh, recomendando o una credencial diciendo que es miembro de la iglesia tal y tal. Sigue, hermano. F. Ahí vamos. Suspensión y exclusión por incumplir sus deberes o no asistir a la iglesia por más de 6 meses sin aviso al consistorio. Ellos serán registrados al pasar más de 6 de suspensión. Ellos serán considerados miembros de De exclusión. exclusión. Miembros de exclusión. Ya, a ver, vamos a explicar un poquito, ¿ya? A ver, ¿qué pasa con aquel miembro que desaparece por más de 6 meses? El caso de la letra E es un caso menos de 6 meses, ¿no? Una persona se ha ido, se ha trasladado a otro lugar.
No, no se le da carta de transferencia, no, de membresía, no se le da su transferencia, no, no. A ver, en el caso de que un hermano, sin comunicar, sin dar aviso a la membresía por más de 6 meses, 7, 8, 9, 10, un mes, 2 años, ya dice que ellos serán registrados en el libro de miembros de suspensión, están suspendidos. Ya, han pasado 6 meses, está en calidad de suspensión. Y al pasar más de 6 meses de suspensión, ellos serán miembros considerados de exclusión, ya son excluidos. ¿Comprenden? Es decir, si un miembro más o menos aproximadamente un año, no sabemos nada, se fue, ¿no? Sin comunicar nada, entonces él ya queda excluido como miembro de nuestra iglesia. Creo que en muchas de nuestras congregaciones no se está realizando así, ¿no? Espero equivocarme. Entonces, preguntas. Gracias, no tienen. Pasamos. Sí, hermano G. Muy bien, la G. Sí. Rehabilitación. Los de la suspensión podrán ser rehabilitados por la aprobación del consistorio después de más de 6 meses de regreso y o reconciliación. Y los de exclusión podrán ser rehabilitados por la aprobación del consistorio y o de la reconciliación. Ya. Entonces, gracias, hermano. Descanse ahora sí, porque ahí hemos terminado este capítulo, ¿ya? Entonces dice, los de la suspensión podrán ser rehabilitados por la aprobación del consistorio después de más de 6 meses de regreso. Los que han sido suspendidos tienen que volver a asistir 6 meses, ¿ya? Pero hermano, y justo en ese momento hay una asamblea general, ¿él puede asistir? No, todavía. Pues está suspendido. Tiene que pasar 6 meses, ¿no? De su regreso o su reconciliación. Ahora, los que han sido excluidos, una cosa es suspensión y otra cosa es exclusión, ¿no? Los que han sido excluidos es porque ha pasado ya un año, ¿no? Ellos pueden ser rehabilitados, por supuesto, son rehabilitados. Pero ¿quién tiene que hacerlo eso? Tiene que aprobarlo el consistorio. Pero también ellos tienen que asistir un año. ¿Ya? Después de un año de que está asistiendo, entonces ahí recién ellos podrán nuevamente volver a gozar de los derechos y de los deberes de la membresía de la iglesia. Hay que tener cuidado, ¿ah? Porque muchas veces ahí, porque ahí es nuestro pata, mi amigo, no, ya que participe nomás, y entonces se vienen problemas a la congregación. Hay que cumplir, ¿no? Hay que cuidar. Y si una persona se ha desaparecido por 6 meses o por un año, debe tener un motivo. Por eso el consistorio va a tener que entrevistarlo, conversar, ¿qué ha pasado? Quizás ha sido por problemas internos con otro hermano, quizás por un pecado que ha sucedido, no sabemos, ¿no? Etcétera o etcétera. Preguntas, quejas y protestas, ¿no hay? Muy bien, gracias. Pastor, buenas Sí. noches. El hermano Pablo Lezameta apareció. Bienvenido, hermano. Resucitó. Nuestro hermano Iván Malgarejo no está, ¿no? William Cabello y Yamir también. Los extraño. Ya. Muy bien. Sí, hermano Pablo. Oh, vivo a 5 kilómetros de Huánuco, pastor. ¿Qué ha pasado? ¿Te han botado de tu casa? Ay, No, ya, ya. Ya vives en otra casa. Qué bueno. Entonces no, voy a no, visitar a Huánuco para que me alojes. pastor. Sí. El reglamento que, bueno, recién acabo de ingresar, pastor. El reglamento que aquí está establecido, pastor, ¿a qué tipo de miembro es aplicable? Esta es de la Constitución, No, no, por ¿no? eso, ¿a partir de qué tipo de miembros? Desde bautizados, ministeriales, ¿no? ¿A todos ellos? Especialmente a los miembros dedicados y ministeriales, ¿no? El miembro bautizado es un segundo tipo de miembro
que, digamos, no tiene mucha responsabilidad todavía, ¿no? Entonces, sí es bautizado, pero como hemos visto que no tiene todos los deberes de un creyente, está en proceso, pero de todas maneras también hay que cuidar de ellos, ¿no? Pero, pero específicamente mucho mejor es de los miembros dedicados y ministeriales, ¿no? A los bautizados también, porque si alguien se ha bautizado hay que ver, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se está, alejando, distanciando? Entonces yo creo que para todos los miembros esto es aplicable, ¿no? Pero Ah, mayormente a estos que tienen responsabilidades, porque alguien que por 6 meses se ha desaparecido de la iglesia y tiene cargo, ha dejado ah, ahí irresponsablemente, ¿no? En caso de que un miembro bautizado que no tiene ni una responsabilidad, pero por el consistorio está para cuidar a todos los miembros, ¿no? Entonces, también los miembros bautizados también hay que verlo, ¿no? ¿Por qué se está alejando? ¿Qué ha pasado, no? Quizás está siendo atraído por una secta, porque hay un montón de sectas ahora que lo ha desanimado, algo malo ha visto en la iglesia, ¿no? Entonces, pero nuevamente digo, ¿no? Nuestros miembros de plena comunión para nosotros son miembros dedicados y ministeriales, pero hay que cuidar también a los bautizados, hay que cuidar también a los otros registrados, ¿no? Si aunque no han bautizado todavía los registrados, pero eso es una forma de que cuidarlos para que ellos conozcan de Jesucristo, ¿no? Entonces, a mi ah, modo de ver, para todos, pero mayormente a aquellos que tienen mayor, los dedicados y ministeriales, ¿no, pastor? sí, no estoy diciendo exclusivamente a ellos, ¿no? Sino de que mayormente también a ellos, ¿no? Porque, eh, pero a todos que están participando en una congregación, tenemos que cuidarlos. Ya, pastor. ¿Alguien más? No hay, gracias. Entonces pasamos a, eh, entonces ya saben, hermano, ¿no? De que hay que tener cuidado, porque hay hermanos que a veces aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Eso tenemos que tener cuidado con ellos. Vamos a ver, nuestro hermano César está triste. ¿Por qué no me llaman a mí? He llegado tarde. Sí. Artículo 20. Vamos a los oficiales de la iglesia. Hemos visto los miembros de nuestra iglesia. Ahora vayamos quiénes son los oficiales de la iglesia. Hermano César Chávez, ¿estás presente? ¿Ya estás en tu casa todavía? Solamente es una foto que está presente. Nada. Entonces creo que está en Yo leo, camino. pastor. Yo Ya, a leo. ver, nuestro hermano David, gracias. Artículo 20. La IP Cristo P tiene dos clases de oficiales, los permanentes y los temporales, distinguidos por el tiempo de servicio y por la ordenación. Bien. Artículo 21 también. Artículo 21. Los oficiales permanentes son los presbíteros y los diáconos, cuyo oficio será hasta los 70 años de edad, pero en el caso de presbítero, docente, pastor, cuando la iglesia local pida alargar su pastoral por la necesidad propia, podrá pastorear 5 años más como máximo con la aprobación del presbiterio. Su oficio se instalará por ordenación al ser elegido por primera vez. La ordenación no lo elevará por encima de los demás miembros, sino se destacará por el servicio y sacrificio específico que ha de prestar. Bien, entonces hay dos clases de oficiales dentro de nuestra congregación, los permanentes y los temporales, ¿ya? Y acá ahora nos está diciendo que los oficios permanentes son los presbíteros y los diáconos, ¿ya? Entonces, si yo les hago una pregunta, a ver, ¿quiénes son o quiénes conforman los oficiales permanentes? Diremos, son los presbíteros y los diáconos. Prodiácono, no, es presbíteros y diáconos. Ahora dice, cuyo oficio será hasta los 70 años de edad. ¿Ya? En el caso de los presbíteros y diáconos, ellos pueden ser, ¿ya? Ellos van a estar ejerciendo su función, su oficio, hasta los 70 años. Pero acá hay una salvedad, dice, pero en el caso del presbítero docente, el pastor es un presbítero docente, ¿ya?
O sea, no se olviden, ¿ya? O sea, el pastor, todos los pastores somos presbíteros también, pero hay una clasificación, ¿no? Presbítero docente, más conocido o llamado pastor, y presbítero gobernante, más conocido como anciano. Pero ambos somos presbíteros. ¿Cuáles son los oficios permanentes? De presbíteros y diáconos. En el caso de un presbítero que ya cumplió sus 70 años y él todavía está agilito, todavía está bien, está sano, está... Uy, y la iglesia dice, hermano pastor, queremos 5 años más. ¿Podrá quedarse? Sí, pero tiene que aprobarlo eso, ¿quién? El presbiterio. La iglesia tiene que decir, hermanos, hermano de consistorio, manda una carta, ¿no? Entonces dice, hermanos, nuestro pastor ya cumplió 70 años, nosotros queremos que quede 5 años más, porque lo vemos muy bien, sus aptitudes, y también él desea continuar y queremos que ustedes aprueben. Entonces el presbiterio, ¿qué es lo que va a hacer? Aprobar, ¿ya? Entonces todos ustedes que son jóvenes, hermanos, tengan que entender hasta los 70 años y si están bien en todas sus facultades, hasta los 75 años. A mí me falta poco tiempo ya, miren, hermanos, ¿no? Entonces somos varios pastores que ya estamos al borde de, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta sobre ese tema? No O hay, sea, ¿no? pasado los pastores docentes 70, o se le puede dar 75 años más, ya 75 años es lo máximo ya. Sí, 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 sí. Claro, hay que, por eso con la salvedad de que él desee continuar y la iglesia también. Pero si ellos llegan a un arreglo, un trato de que no, no hay problema, ya cumplió sus 70 años, ¿no? Ahora, podría darse caso de que por una situación física no pueda también, pero ya cumplió sus 70 años y ya se jubiló. Pero ya eso ya lo estipula el presbiterio. Claro, sí. Hermano David, continúe, por favor. Artículo 22. Habrá dos clases de presbíteros. Uno será el presbítero docente o pastor, cuyos oficios serán la predicación y gobernación a la iglesia, y otro será presbítero gobernante, cuyo oficio será gobernación a la iglesia apoyando al pastor. Por ejemplo, ese término, gobernación a la iglesia, ¿no? Está uno me... Entonces, eso también estamos variando. Por eso les mencionaba que estamos en una revisión de la Constitución para hacerlo más claro, ¿no? El entendimiento. ¿Ya? Entonces, acá está. Hay dos clases de presbíteros. No se olviden, ¿ah? Uno es el presbítero docente más conocido como pastor. Y el otro es el presbítero gobernante, más conocido como anciano, ¿no? Así lo conocen los ancianos y el pastor, ¿no? Esos son del consistorio, así los conocemos, ¿no? El pastor y los ancianos. Pero quizás en algunos de ustedes ha habido una duda, ¿no? Al comienzo para mí sí, pero no entiendo, ¿no? Dicen de que el gobierno presbiterial, el gobierno de la iglesia es presbiterial, ¿y por qué hay un pastor y dos ancianos? Y los ancianos dicen que son presbíteros. Yo me hacía una mezcolanza en mi cerebro, ¿no? Y de ella leyendo entendí, no, el consistorio está integrado por los presbíteros y hay dos tipos de presbíteros, presbítero docente y el presbítero gobernante. Ya, pero en la jerga de nuestra congregación, ¿cómo le llamamos? Pastor al presbítero docente y al presbítero gobernante le decimos anciano. Pero ellos son presbíteros, ¿ya? El consistorio está compuesto de presbíteros, por eso llamamos gobierno presbiterial. No sucede lo mismo con otras denominaciones, ya por si acaso. Sigamos, hermano David, por favor. Sí, artículo 23. Los oficiales temporales serán prodiácono y evangelista, cuyo oficio será de 1 año y podrán prolongar su tiempo cada año por nombramiento del consistorio, prodiácono o la aprobación del presbiterio evangelista. Bien, entonces al inicio hemos visto de que hay
que oficiales temporales y oficiales permanentes. Entonces, los oficiales permanentes, ¿quiénes son? Los diáconos y los presbíteros. Ahora, los oficiales temporales, ¿quiénes son? El prodiácono y el evangelista. ¿Ya? Su oficio de ellos es por un año. Solamente por un año pueden también ser ellos, ya prolongarse cada año. Depende del consistorio. ¿Ya? El consistorio tendrá que comunicar al presbiterio. Hermanos, ¿saben qué? Nuestro hermano César Chávez, este año también hemos acordado que él siga como evangelista. ¡Yes! Muy bien, sigue. Pero de pronto viene el siguiente año, 2026, ¿no es cierto? Elecciones. Entonces los hermanos mandan una carta. Ya no, nuestro hermano evangelista nos ha fallado, ya no, no queremos. Es una broma nomás. ¿Ya? Entonces, ¿entienden, no, hermanos? Bien. El consistorio sí puede, ¿no? A prodiáconos, ¿no? Los prodiáconos lo va a elegir, pero en el caso del evangelista, el presbiterio es el que tiene que aprobar. ¿Lo tienen claro? ¿Ya? Y los prodiáconos, pastor. ¿Perdón? Y los prodiáconos. El consistorio lo nombra. Cada, ¿no? Conversa y cada Pastor, año le dan pruebas. Sí. Sí. pastor, una pregunta. Buenas noches, soy Alexis. Hola. Hola, Alexios. Bueno, acabo de escuchar, bueno, lo que estoy entendiendo, ¿no? Bueno, el tema de los ancianos y para evangelistas son bueno, el presbiterio es quien autoriza, ¿no? Pero Sí. bueno, hasta donde yo sé, entiendo, quizás hay unas iglesias que usan el término de, este, pastores laicos, por ejemplo, que no figura en nuestra constitución, ¿no? ¿Quién los aprueba? Porque hasta donde dice, sí, quizás hay algunas iglesias que usan esos términos actualmente, ¿no? Dentro de nuestra denominación. Entonces, quién lo aprueba eso? ¿Lo aprobó también el presbiterio? ¿O es que cada iglesia tomó su decisión de forma libre? Ya, eso más adelantito vamos a ver porque para formalmente, de acuerdo a nuestra constitución, o sea, dentro de una iglesia podrá haber eso, ¿no? Que un pastor laico que tendrá sus funciones, pero para la denominación no tiene ninguna, digamos, a ver, quiero ser delicado, ¿no? No es considerado, Ya. ¿ya? O sea, para el presbiterio son los presbíteros suficiente. Presbíteros docentes o presbíteros gobernantes. Eso es lo que importa al presbiterio. Si dentro de una congregación existe ese término, ya será por su forma de trabajo que tiene. Lo respetamos, pero oficialmente no es reconocido. Oficialmente sí es reconocido el evangelista. Por eso el presbiterio lo va a aprobar o no. ¿Comprenden? Más que aprobar, se comunica al presbiterio que tal persona es evangelista de nuestra congregación por un año, ¿no? Y nuevamente cada año se le puede comunicar al presbiterio. Pero el término pastor laico, hay congregaciones que lo usan, pero eso es internamente, ¿no? Ah, ya, no tiene, por así decir, algún tipo de validez frente a otras Ajá. iglesias, ¿no? Oficialmente no No. está reconocido como dentro del presbiterio. Ah, No. ya, ya. Sí. Esa era mi consulta. Sigamos. Sí, gracias. Bien, continuamos. Creo que el hermano Pablo Lezameta quería preguntar algo, no sé. No, no, creo que no, me he equivocado. Muy bien, continuamos entonces. Otro voluntario. Entonces, ya que llegó Alexis, entonces le pido a Alexis, artículo 24, capítulo 9 de presbítero, docente o pastor. Ya. Leo, pastor. Ya. Artículo 24. La definición del pastor. El presbítero docente o pastor será responsable para administrar la palabra de Dios y sacramentos en la iglesia local. Aunque él o ella pertenezca al presbiterio, deberá ser de llamamiento divino, capacitado en buen nivel social y preparado adecuadamente. Por invitación de la congregación,
el pastor ejercerá sus oficios, siendo como pastor, anciano, maestro, evangelista, predicador, ministro y obispo. Gracias, ¿ya? Entonces, cuando se define acá quién es el pastor, es un presbítero docente, ¿no? Comúnmente llamado pastor, ¿ya? Entonces, para muchos les choca eso, ¿no? Para muchos pastores que no tienen la formación, digamos, presbiterial, les cuesta, ¿no? Porque en el caso nuestro, el consistorio viene a ser no es el que el pastor manda, sino el consistorio juntamente. O sea, el pastor y los ancianos del consistorio, ambos son presbíteros. Cada quien tiene su función, su oficio, sí, pero es juntamente. ¿Comprende? En cambio, en otras denominaciones, el pastor, él no consulta a nadie, no dice nada, él comunica nomás directamente, ¿no? Pero en el caso de gobierno nuestro, el pastor es el responsable, sí, de ministrar la palabra de Dios, los sacramentos, ¿ya? ¿Qué más? Dice, debe tener un llamamiento divino. ¿Dónde estaría quizás la distinción entre un anciano, un presbítero gobernante y un presbítero docente? Sería en el llamamiento, ¿no? Porque a través de este llamado, estas personas han dejado, ¿no? Digamos, su trabajo cotidiano, laboral, para dedicarse a la obra de Dios, ¿no? El presbítero docente, él es un gran ayudador en esa labor al ministerio del pastor, ¿no? Entonces el pastor está dedicado por un llamado divino. Esa era la única distinción, ¿ya? En cambio, el otro pastor va a ser, los otros presbíteros también escogidos por Dios, pero ellos, digamos, lo están haciendo, como se dice, a medio tiempo, ¿no? Su servicio eh, es un servicio luego de cumplir con sus responsabilidades de hogar, de trabajo que tiene, ¿no? En el caso del pastor por llamamiento, el presbítero docente, su distinción es de que él tiene un llamado de Dios y se dedica a la obra de Dios, ¿no? Que tiene ustedes saben ya, ¿no? Que para predicar se requiere tiempo. Parece que los pastores son vagos, ¿no? Están sentados todo el día, dice, no, leyendo su libro, no hacen nada, dice, ¿no? Podría decir, hay gente que dice así, pero tenemos que leer, tenemos que investigar, tenemos que orar y hay un montón de cosas que se tiene que realizar en la iglesia, ¿no? Bien, continuamos. Artículo 25. Sigue, estimado Alexis. Sigo, pastor. Sí. Artículo 25. Dice, su oficio será renovado principalmente cada 7 años por la votación de la congregación, pero cuando haya alguna discordia en la congregación podrá votar por su permanencia. Después de 6 años de ministerio podrá tener el año sabático con el apoyo económico de la congregación. Ya, entonces acá también se está variando un poco, pero ustedes sigan con esto, ¿no? Hasta que no aparezca el nuevo documento, sigamos, ¿ya? Dice, su oficio de un pastor será principalmente cada 7 años por la votación de la congregación. Pero cuando hay alguna discordia en la congregación, entonces se tiene que votar, se llama una asamblea y se va a votar para su permanencia. ¿Va a continuar o no? Después de 6 años de ministerio podrá tener el año sabático, dice, con el apoyo económico de la congregación. Es decir, se le contrata por 7 años, ¿ya? Después de 6 años, el séptimo sería su año sabático. La iglesia le seguiría apoyando económicamente. ¿What? ¿Y ahora quién se queda en ese año? El pastor se ha ido de viaje por un año y le seguimos sosteniendo económicamente. ¿Y quién va a predicar? ¿No? Dirían algunos.
¿Qué va a pasar ahora con la iglesia ese año, no? Entonces, eso lo dejo ahí. Artículo 26, estimado Alexis. Voy, pastor. Pastor, no dejes con la duda, pastora. Quiero predicar, ¿verdad? Ya. Los alumnos. La solución, la solución. Ya. Ya. Artículo 26. Clasificación de los pastores. Inciso A, así. Sí, Pastor encargado. Será un pastor instalado en su oficio por el presbiterio por invitación de la congregación y será el responsable principal en la congregación ante el presbiterio. bien. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de pastores, ¿ya? O de presbíteros docentes. Hay una clasificación. La primera clasificación es del pastor comúnmente, ¿no? Que está encargado de una obra, que ha sido instalado por el presbiterio, ¿no? Entonces, él es el responsable, ¿no? Él es el pastor, como le decimos, el pastor oficial de una congregación, ¿ya? Bien. Sigamos. Alexis, inciso D, copastor. Inciso B, copastor, ¿me llaman? Dice así. Así. Copastor. Será un pastor ordenado que temporalmente presta su ministerio a una congregación en la forma de ayuda del pastor encargado por el permiso del presbiterio. Será un miembro del consistorio. Su cargo será de un año y podrá ser renovado por el presbiterio por la solicitud del consistorio pertinente. Muy bien. Entonces, hay un pastor principal, ¿no? Lo que hemos visto, el pastor que está encargado de una obra, ¿no? Y ahora vemos acá al copastor, ¿ya? Entonces, el copastor sí puede estar por un año y de acuerdo también a que si la congregación lo ve como pertinente continuar, ¿no? Pero si ve que ya no es necesario, entonces no hay problema. Ahorita dentro de nuestra denominación sí hay congregaciones que tienen copastor, otros que no tienen. Sigamos, letra C. Ya. Mm, Inciso C, pastor en capilla. Será el pastor que se dedica a su ministerio con el permiso del presbiterio, no en una congregación, sino en hospitales, colegios, instituciones, etc. Gracias, ¿no? Podría darse el caso, ¿no? De que en un hospital alguien está encargado, trabaja ahí, ¿no? Hay lo que llamamos capellanes, ¿no? En otras denominaciones le llaman capellanes, son pastores que están sirviendo, haciendo su función pastoral en un hospital o en un colegio, o quizás también en Maranguita o en una cárcel. Hay diferentes lugares, ¿no? O también podrían dar servicio quizás dentro de un orfanato, o podría ser un asilo, etcétera. Por eso se ha puesto etcétera, ¿no? Hay Pastor, congregaciones grandes que tienen estos pastores que están trabajando, ¿ya? No en una congregación, sino en estas instituciones. Sí, pastor, alguien, tengo una pregunta, sí, yo soy Alex. sí, Tengo entendido, bueno, esto no es ajeno, ¿no? A lo que llegamos a saber, que, bueno, el pastor que está ordenado en la iglesia, ese escalón, perdón, eh, no te entendí, disculpa. una consulta, pastor, bueno, sí, una consulta. Ya, Tenemos entendido de que, bueno, un pastor que está ordenado en una iglesia percibe un tipo de remuneración o cosas así, ¿no? Si podría llamarlo así como remuneración u ofrenda en todo caso, ¿no? De parte de la iglesia en la cual está pastoreando, ¿no? Y obviamente va a depender de la economía de la iglesia y del sueldo del pastor. Ahora, en el caso de los pastores en capilla, porque yo entiendo que al copastor también la iglesia le da, bueno, también recibe un honorario, ¿no? Pero en el mm, caso del pastor en capilla,
que trabajen en hospitales, por ejemplo, porque obviamente el Estado no contrata pastores, ¿no? Eh, quién es que lo sustenta? ¿O es que lo hacen, ya bueno, obviamente todo se hace por llamado, ¿no? ¿O es que la denominación sustenta a esos pastores que están en hospitales o quizás, como usted dice, que están en algún tipo de prisión ejerciendo su ministerio, ¿no? ¿Cómo es que se llegan a sustentar o es que es ya, bueno, a lo que Dios va proveyendo? Sí, hay, sé de algunas denominaciones que ellos tienen, ¿no? Y sé de algunas iglesias presbiterianas en el extranjero que tienen capellanes, ¿no? En diferentes, como pone acá nuestro hermano Leoncio en las Fuerzas Armadas también. Y hay dos tipos de servicio, ¿no? Lo que es, digamos, a tiempo completo y al part-time. Entonces, dentro de lo que es el servicio que está full-time, ¿no? O sea, a todo el tiempo, hay iglesias grandes que sostienen, pero hay otras, las mismas instituciones sostienen. En el caso de que es cuando está dedicado a tiempo completo, ¿no? En cambio, cuando es part-time, muchos de estos hermanos que hacen labor pastoral, también ellos tienen algún oficio, ¿no? Entonces, sirven de esa manera, ¿no? Por ejemplo, un colegio, muy bien, un colegio puede sostener, ¿no? Como parte de la, Cada parte de la eh, familia docente, ¿no? sí, 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 sí. Pero Entonces, el colegio lo sostiene. denominación, pastor, en nuestra denominación, acá en Lima, no hay, ¿no? En el momento, este momento no hay, no, acá en Lima no, porque, por ejemplo, Caso, colegio, sí. pastor, disculpe, en caso quizás hubiera un pastor, no sé, diga, que quiere ir a ejercer su ministerio a la prisión, no sé, pues a los hospitales. ¿El Mm, presbiterio es quien sustenta su ministerio o no, uno tiene que enviarlo? no, no, no. No se ha dado todavía ni un caso. Bueno, en la iglesia de Pucallpa, bueno, es tiene un colegio grande, ¿no? Entonces, ellos sí podían sostener a un pastor que hacía la labor de enseñanza, ¿no? De consejería. Entonces, el colegio lo hacía, ¿no? Pero dentro de nuestra denominación propiamente todavía no se da este caso porque no tenemos instituciones, ¿no? Donde se puede ejercer. Ahora, por digo, para el sostenimiento de estas instituciones que no ahorita no las tenemos, ¿ya? Digamos como denominación, pero creo que hay iglesias que tienen, ¿no? Por ejemplo, como Gozo Eterno tiene su colegio, y entonces no sé cuál es su administración, ¿no? Quizás lo tiene o quizás el mismo pastor de la congregación hace esa función, pero generalmente en congregaciones grandes, ¿no? Eh, el pastor de la congregación hace un servicio de part-time, o sea, es pastor de la iglesia de congregación, pero a la vez también, digamos, va al colegio tal día o va a las instituciones, ya sea el hospital o la cárcel, va, ¿no? Pero ahora, cuando la membresía es muy grande, no va a poder hacerlo, ¿no? Entonces, habrán otros pastores por eso que van a ejercer. Entonces, nuevamente te digo, ¿no? Que hay dos medios hasta donde yo he visto, dos formas. Bueno, la iglesia es muy grande, dan el servicio porque es su colegio de la denominación o es el hospital de la denominación, ¿no? Pero cuando ya es externo o personal, entonces ya la misma institución tendrá que solventar, ¿no? Porque es parte de una necesidad de esa institución, ¿no? Por ejemplo, un colegio es factible porque ¿qué haría el capellán, no? Aparte de enseñar el curso de religión, también daría consejería a los profesores, ¿no? El acompañamiento espiritual, encargarse en todo lo que es el tema espiritual del alumnado, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero, pero si es a tiempo no completo, entonces ahí podrá dar de su tiempo porque tiene otro tiempo donde económicamente se sostiene, ¿no? Hay personas así. Bien, por el momento en nuestra congregación no hay, en nuestra denominación no tenemos, ¿no? No hay una institución
un colegio de la denominación no hay, ¿no? Pero si lo hubiera, tendría que hacerlo o con el mismo colegio podría sostenerlo, ¿no? O un hospital también, ¿no? Sí. Ahora, en el caso de la Iglesia Católica es un poco más fácil porque ellos reciben, ¿no? Del Estado. Entonces, por eso en los hospitales encontraron bastantes monjitas o curas también. ¿Por qué? Porque el Estado les solventa, ¿no? Sí, económicamente. Pero también en el extranjero también hay pastores, ¿ah? Presbiterianos de diferentes denominaciones que hacen este labor de capellanía, ¿no? Sí, Pastor, Alexis, vamos a pastor, terminar este punto, sí. pastor, disculpe, Sí, yo conozco un caso de ya, un pastor de Estados Unidos, no sé si es presbiteriano, pero por ejemplo es una pareja de esposos que tienen ya. una iglesia y ellos, por ejemplo, la iglesia les quiere dar su ofrenda, ¿no? Su pago, pero ellos voluntariamente dijeron que no, porque creo que tienen una empresa, algo así, un negocio propio. Y, Mm, y ellos pues han decidido renunciar a ese tipo de... No tienen hijos tampoco, ¿no? ah, Entonces, ellos, por ejemplo, no quieren recibir la ofrenda de la iglesia y ellos se sustentan por sí solos, por ejemplo. sí, 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 sí. Hay distintos casos, ¿no? Generalmente cuando vienen pastores del extranjero, generalmente es su congregación que los sostiene. O también a veces es el caso de amigos, ¿no? Ellos hacen una especie de grupo de personas que le van a ayudar, ¿no? Pueden ser familiares o también pueden ser amistades que apoyan con ofrenda una cantidad, ¿no? Y ese poquito hace un sostenimiento para estos servidores, ¿no? Y podría darse el caso también que haya así también capellanes, ¿no? Que están, digamos, sostenidos no por una congregación, sino por amistades, porque los conocen, que tienen pasión quizás por trabajar en la prisión, lo sostienen, ¿no? Entonces, o hay personas que dicen, uy, este trabaja muy bien, yo lo conozco, ha sido una bendición para mí, yo lo conozco a esa persona, o hay personas ancianas, jubiladas también, que sostienen a pastores que hacen su ministerio en los hospitales en la capellanía, ¿no? Porque son personas a quien han visto esos dones que tienen. Entonces, o sea, no es que están poniendo su dinero, no, sino de que ellos eh, de esa manera sostienen a alguien, ¿no? Que ven que está haciendo un buen trabajo, un servicio al Señor, que es necesario, ¿no? Porque si no, ¿cómo nos sostenemos también, ¿no? Y hay quienes también, pues, ¿no? Como pone el ejemplo nuestro hermano Daniel, de personas que tienen también sus negocios, o hay hijos también que son empresarios y ayudan así, ¿no? Entonces hay hermanos que se dedican a servir al Señor en diferentes instituciones porque tienen el apoyo económico, ¿no? No piden a una congregación, no piden nada porque a veces las congregaciones no tienen el apoyo que le podrían dar, ¿no? Sí, gracias, hermano Daniel. Ahora, letra D, Alexis, por favor. Ya, pastor. Pastor misionero, ¿será el que se dedica en la misión en el Perú o en el extranjero? En el caso de su misión en el extranjero, será enviado por la Asamblea General por el permiso del presbiterio. Muy bien. Entonces tenemos otro tipo, ¿no? Otra clasificación de pastor, ¿ya? Es el pastor misionero, que está abriendo una obra ya sea en el Perú o ha salido en extranjero. Por el momento todavía no tenemos tampoco este tipo de pastores, ¿no? Si el caso se diera, entonces dice que si se hace su obra en el extranjero, será la Asamblea General que va a tener que dar permiso, ¿ya? Bien, a ver, uno más, ¿ya? Para terminar, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Vamos a terminar este punto y luego descansamos. Siguiente, letra E, hermano Alexis. Muy pastor. Inciso E, pastor sin cargo. Si un pastor pasa más de 60 meses consecutivos sin cargo,
ministerial, será pastor destituido por el presbiterio automáticamente. Sí, O sea, son 5 años, ¿no, pastor? ¿Aprox? son 5 años, sí. Si un pastor no está ejerciendo su ministerio por 5 años, así 5 años consecutivos, entonces ya su condición será destituido automáticamente por el presbiterio. ¿Por qué decimos del presbiterio? Porque los pastores somos miembros del presbiterio. ¿Ya? Entonces, somos miembros oficiales sí o sí. Entonces, si por 5 años una congregación no lo llama o él mismo no está aperturando una nueva obra, entonces que siga descansando, ¿no? Entonces se le destituye. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Ya? Sobre este artículo 26, Pastor, ¿ya? este artículo que está aquí Sí. es no sé si, no me acuerdo la palabra exacta, pero se podría hacer que es rompible hasta cierto punto por decisión del presbiterio, Perdón, porque perdón. este punto de pastor sin Sí. cargo, que ¿Qué bueno, tiene? como tal de 5 años de forma automática es destituido, ¿no? Del presbiterio, o será pastor destituido, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Mm. ¿Que ya no será llamado como pastor? Sí, o sea, si por 5 años no está ejerciendo, entonces él deja de ser miembro del presbiterio como pastor. Claro, puede seguir siendo pastor de forma individual por él mismo, pero ya no es pastor de la IP Cristo P. Claro, por eso la idea, ¿no? De que si un pastor tiene ese ministerio, no necesita tener que una congregación le llame, ¿no? Claro, No me claro, llaman 1 año, no me llaman 2 años, no me llaman 3 años, no me llaman nada. Entonces, un pastor por vocación siempre abre otra. Y no hay problema, ese me pongo a enseñar niños y empiezo a abrir una obra. claro. Pastor, y ¿Me entonces en el entiendes? caso de pastores que ya han pasado más de 5 años y que hasta donde yo sé quizás han, por decisión del presbiterio, bueno, o de personal, ¿no? Decidieron que continúe dentro del grupo del presbiterio. Entonces, se podría deducir que quizás este inciso es debatible, bueno, o bueno, para ciertos casos en específico. No, lo que sucede es de que tú sabes que la pandemia y todas las cosas, como que el virus, ¿no? Nos ha puesto un poco de sueño, no se ha cumplido esto, ¿no? Pero sí, vamos, sí, la comisión que está revisando nuevamente la Constitución dice que ya eso se tiene que aplicar, no se ha aplicado, es otra cosa, se Ah, tiene que aplicar. Claro, porque, pastor, bueno, yo tengo entendido que este artículo 26 o el inciso E, eh, tengo entendido que tenemos pastores, ¿no? Pastores que están inactivos dentro del presbiterio, ¿no? Mm, claro, sí, con este Pastor, inciso no se entiende, bueno, lo que conocemos, entonces sabemos que hay unos pastores que ya, según este inciso, ya dejan de ser pastores como parte del presbiterio, ¿no? Pastor, disculpe, sí, inactivo significa no estar pastoreando sí, no o, estar o no, pastoreando. o es estrictamente eso, Sí, porque porque dice, hay, mira, si un pastor pasa más de 60 meses consecutivos sin cargo ministerial, ¿ya? Es decir, que no está pastoreando, su cargo ministerial es de pastorear, ¿no? pero si está de Eh, repente mm. desenvolviendo otros cargos en la iglesia, eso no influye eso, no, está hablando de pastorear específicamente. De pastorado específicamente. Ah, Que no ejerza cargo de pastor principal de una congregación o copastor en todo caso, ¿no? Puede ser copastor también, Vale. puede aperturar una obra, puede ser de obra de misionero. Entonces, acá el tema está más, el espíritu de este inciso es de que alguien, porque podría ser pastor de copastor, Claro, podría ser copastor y está ejerciendo, ¿no? Pero no está. Entonces, ¿a qué se debe? Eso ya es otra cosa, ¿no? Pero cuando no está
ministerialmente como pastor no está, entonces se pide, por eso cada año también en la asamblea, en el presbiterio, se pide, ¿no? Informe a los pastores que Ah, están sin cargo, qué están haciendo, qué están, ¿no? Pero ellos saben de que sí, que 5 años, hay algunos que están sin cargo, pero todavía no cumplen, ya están a punto de cumplir, pero hay otros que sí, ya, sí. ¿qué pasaron Y, ya? y seguramente muy pronto ya en el presbiterio se va a hacer eso, ¿no? A Bien, ver, nuestro hermano Luis Bobadilla reapareció, va a llevar el curso, primera vez creo que lo tengo en la lista. ¿Me dice sí o no? ¿O solamente está de oyente? Hermano Luis Bobadilla, buenas noches. Quiero escuchar su voz. O, o solo su nombre misterioso. Manancanchu. No speak English. No speak castellano. No speak quechua. No speak aymara. Luis Bobadilla no No, está. no entendí, Chu. ¿No entiende quechua? Oh, bien, hermanos. Entonces tenemos un tiempito para descanso. ¿Está bien? Ya es 8:49. ¿Ya? Y volvemos, por a las favor. 10. ¿A las 10? No, o sea, chistoso. A ver, 10 minutos nomás, 10 minutos, por tardones. Rápido para entrar a hablar sobre el presbítero gobernante, ¿ah? Pastor, una consulta. Sí, Después de clase, ¿le puedo hacer una llamada, por favor? ya, no hay problema. Te paso, gracias. Sale, ya acepto el chifo, no hay problema. La verdad, no, de visita mejor. Vas a ser expulsado, Alexis, vas a ser expulsado. Dale Nada, su por favor. chifle al profesor. Dale su chifle de Aprovechen su refrigerio, hermanos. Ya, No, no, chao, no, ya. no me hagan quiere, bullying, por favor, ¿ya? No me hagan quiere bullying. dar Yo su soy chifle de un... Piura. Te pasas.